Bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos continuamos con este libro del padre Emiliano Tardif, Jesús está vivo. El enfoque va a ser la palabra de conocimiento. Pero primero vamos a repasar que es difícil para nosotros aceptar la misteriosa acción del Espíritu Santo, porque somos tan racionales y a menudo tan racionalistas. Todos nosotros somos quien más, quien menos pequeños hijos de Descartes, e incluso hay un pequeño Voltaire en cada uno de nosotros. Por eso se nos hace tan difícil asimilar la acción del Espíritu, que sopla como quiere sin limitarse a los moldes racionales de nuestra lógica. Le ponemos unos rieles para que camine por ellos. Y él vuela al margen de los mismos. Le ofrecemos unos conductos por donde Él inspire, pero Él sopla de lado. El Espíritu Santo no sigue nuestros programas pastorales. Obviamente necesitamos una metodología pastoral, pero la base de toda esa pedagogía de fe consiste precisamente en aceptar que nosotros no somos quienes dirigimos la acción, sino Él la nuestra. Toda metodología debe de ser suficiente permeable para que el Espíritu pueda usarla y hasta transformarla. Los dones del Espíritu Santo son diferentes y actuales, tal vez a causa de nuestro racionalismo o por falta de fe. Pensamos que esos dones son asunto del pasado. El mundo actual está buscando a los hombres del Espíritu, a los profetas cristianos inspirados por el Espíritu, pero si no los encuentra, se encaminará entonces tras los iluminados, lo cual es demasiado peligroso. La Iglesia es un Pentecostés permanente y no una racionalización permanente. Estas últimas palabras del cardenal me hacen recordar una anécdota. Un día estaba Jesús con sus discípulos y les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro se levantó y contestó: tú eres la teofanía escatológica que sustenta ontológicamente la intencionalidad de nuestras relaciones subconscientes e interpersonales. Jesús abrió los ojos llenos de sorpresas y preguntó: ¿qué? ¿Qué? Y Pedro no lo pudo repetir porque se le había olvidado. No era algo que tenía en el corazón, sino solo en la mente. El mundo está cansado de escuchar teorías y florilegios literarios. Tiene hambre de las palabras vivas y eficientes que realizan aquellos que contienen. La Iglesia de hoy necesita más de testigos que de maestros, decía el Papa Pablo VI. Testigos que han experimentado la nueva vida traída por Cristo Jesús. Cuenta el Evangelio de San Lucas que el domingo por la tarde regresaban de Jerusalén a Emaús 2 discípulos de Jesús. Iban tristes y abatidos porque con la muerte del Maestro habían quedado sepultados todas sus esperanzas de restauración. El mismo Jesús se les unió en el camino y uno de ellos, llamado Cleofas, comenzó a dar una cátedra de cristología al mismo Jesús, a quien no era capaz de reconocer. Recordó vivamente cada uno de sus hechos milagrosos y palabras. Narró su cruenta muerte en la cruz, de la que había sido testigo todo el pueblo, pero cuando llegó al tema de la resurrección ya no pudo dar su propia experiencia y se limitó a repetir lo que unas mujeres decían, que a su vez unos ángeles les habían dicho. Así hay predicadores en la Iglesia que solo repiten lo que los teólogos han escrito o sus maestros les enseñaron en las aulas, pero ellos no tienen experiencia personal de la resurrección de Cristo Jesús. Son reporteros, pero no testigos. Mientras no se haya tenido ese encuentro personal con Jesús resucitado,
se estarán repitiendo teorías y enseñanzas que unos dijeron que otros habían dicho. Estamos llamados a ser testigos de lo que predicamos, más para ser un auténtico testigo se necesita tener experiencias personales de lo que se proclama, haberlo vivido en carne propia. Un día me llevaron a conocer el majestuoso conjunto hidroeléctrico de Itapú en Paraguay. Fue impresionante. Los hombres y hasta los camiones parecían insignificantes hormigas delante de aquellos gigantescas cortinas de concreto de la presa. Se produce tanta energía eléctrica allí que alcanza para todo el país y parte de Brasil y Argentina. Al anochecer regresamos. Me llamó mucho la atención darme cuenta de que algunas casas de los trabajadores de la planta crecían de corrientes eléctricas y eran apenas iluminadas por unas tenues velas de cera. A unos cuantos metros de las turbinas y generadores más grandes del mundo no había luz eléctrica, sino velas. Es que les hacía falta la conexión que les trajera la energía a sus casas. Eso mismo nos sucede a veces a nosotros. Nuestra vida, en vez de ser iluminada con energía eléctrica, la alumbramos con velas porque no estamos conectados con Jesús, que es la luz del mundo. Incluso hay quienes trabajan en las oficinas de la iglesia, pero les hace falta la luz en sus corazones. Nos pasa como a esos turistas que frente a un hermoso paisaje sacan su cámara fotográfica Polaroid, toman su foto y luego, en vez de admirar el paisaje en vivo y ser cautivos por él, se quedan viendo la fotografía de papel. Hay muchos cristianos que se han quedado con la fotografía estática de Jesús y no lo conocen cara a cara porque nunca han tenido un encuentro personal con él. Solo repiten lo que han oído o leído, pero no tienen la experiencia de su vida nueva. La vida eterna consiste precisamente en conocer, es decir, experimentar a Dios y a su enviado Jesucristo. Un verdadero evangelizador es el que presenta su testimonio personal, su experiencia propia de salvación y puede dar fe de que Jesús está vivo porque ha tenido un encuentro personal con él, como los apóstoles que afirman: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Un verdadero evangelizador no es el que habla de Jesús, sino el que es capaz de presentar a Jesús vivo delante de los evangelizados, para que ellos digan, como los samaritanos: ahora ya no creemos por tus palabras, sino porque nosotros mismos hemos visto y experimentado que Jesús es el Salvador del mundo. Mas nadie podrá transmitir la vida de Cristo resucitado si antes él mismo no ha experimentado que Jesús está vivo hoy. La palabra de conocimiento, parte número 4. Mucho se ha discutido en estos últimos tiempos sobre la palabra de conocimiento y que algunos con una traducción más exacta llaman palabra de conocimiento. Es un don carismático muy hermoso a través del cual Dios revela y comunica lo que ha pasado o está sucediendo en la historia de la salvación de las personas. Gracias a esta revelación se puede llegar hasta la raíz de una sanación. Un día llegó una señora muy afligida, acompañada de su hija, que a causa de una extraña enfermedad había dejado los estudios. Me contaron que la jovencita sufría unos ataques muy raros. Frecuentemente se desmayaba y se contorsionaba como si tuviera epilepsia. Habían visto varios médicos sin resultado alguno, acudieron a terapias con psicólogos y no hubo mejoría. Incluso cometieron la torpeza de visitar a algunos brujos. Entonces llegaron a la fácil conclusión de que necesitaba un exorcismo. La mamá hablaba, pero la joven guardaba silencio. Ni siquiera contestaba mis preguntas. No teniendo datos ni sabiendo qué pedir para ella, oré en lenguas. En eso me vino a la mente una palabra que me
martillaba continuamente aborto. Abrí los ojos y le pregunté si ella había tenido algo que ver con un aborto. Ella se sorprendió y me preguntó quién se lo dijo. Con lágrimas en los ojos me contó que había sostenido relaciones con su novio, quedando embarazada. Siendo de una familia muy reconocida, tuvo mucho miedo y decidió abortar. Pero entonces, teniendo que cargar con el doble peso de su pecado, al solo pensar en ello, se desmayaba. Se arrepintió y oramos por su curación interior. El Señor la perdonó y la sanó y no volvió más a sufrir de esos desmayos. El Señor nos dio el conocimiento de la raíz del problema. No estaba poseída ni se trataba de una enfermedad cualquiera. También por el don del conocimiento, Dios revela las curaciones que Él está realizando en medio de la comunidad. Entonces se comunica a toda la asamblea lo que el Señor está haciendo. En 1975 fui nombrado delegado de República Dominicana para la segunda Conferencia Internacional de Líderes de la Renovación Carismática en Roma. Cuando lo comuniqué a mis superiores, ellos me respondieron: deja tu lugar a otro, pues es mejor que el país sea representado por un sacerdote nativo. Me costó mucho trabajo aceptar, pues pensaba que desaprovechaba una oportunidad maravillosa para conocer y aprender más sobre esta renovación, aunque por la fecha descubrí en la decisión de mis superiores la voluntad de Dios. El día que supuestamente debía salir a Roma en avión, fui en caballo a visitar a una comunidad perdida en la montaña. Celebré la misa y oré por los enfermos. Mientras oraba en lenguas, me vino a la mente la palabra con mucha fuerza: epilepsia. Continué la oración, luego guardé silencio y por fin me tomé el riesgo de la fe, preguntando: ¿hay aquí alguna persona enferma de epilepsia? El Señor la está curando ahora. Hubo algunos momentos de tenso silencio que me parecieron eternos, hasta que la directora de la escuela levantó su mano y dijo: Padre, es mi hija, mire cómo está. Junto a ella estaba una joven de unos 15 años, sudando y temblando. Estaba enferma desde su nacimiento, pero el Señor la sanó completamente y no ha vuelto a sufrir esos ataques. Esta fue la primera vez que el Señor me dio palabra de conocimiento. El día que dejé mi lugar para otro representante, el Señor me regaló un don que me ha servido en mi ministerio más que todas las conferencias que yo hubiera escuchado en Roma. La palabra de conocimiento es un carisma del Espíritu que sorprende mucho a los que viven esta experiencia. Es la comunicación de una seguridad interior, una certeza que no se adquiere por reflexión ni deducción. Es como una idea que invade nuestra mente con intensidad. Esta nos acapara como una palabra sin sonido, una palabra que viene del interior de nuestro ser y permanece presente en nuestro espíritu durante mucho tiempo. Y resulta que con este pensamiento en nuestra mente estamos seguros de algo que sabemos no viene de nosotros, pero sí a través de nosotros. Lo cierto es que existe. Creo que Natán tuvo palabra de conocimiento cuando develó el corazón de David. Segunda de Samuel 12, 1 al 15. Pedro tuvo igualmente palabra de conocimiento en el caso de Ananías y Zafaría en Hechos 5, 1, 11. La palabra de conocimiento va en la misma línea que la profecía. Un día predicaba en un retiro en Semana, República Dominicana. A la mitad de la charla me vino una palabra de conocimiento que me daba vueltas intensamente. Para conocerme en la conferencia me detuve y dije: aquí hay un hombre que ha venido al retiro desafiando a su mujer. Ella lo invitó garantizándole que si venía cambiaría de vida. Pero él le respondió: iré al retiro, pero no cambiaré. Este hombre está aquí y el Señor le dice que Él respeta su libertad. Pero recuerde lo que dice San Agustín: temo al Dios que pasa
y no vuelve. En la parte posterior de la capilla, un hombre alto y fuerte cayó de rodillas al suelo y comenzó a llorar. Después de la misa se acercó al sacerdote y le confirmó todos los detalles de las palabras de conocimiento. Se confesó, entregó su vida a Dios y añadió: Padre, si usted me necesita para cualquier cosa, estoy disponible. Comienza como una idea clara en la mente, pero en la medida en que la comunicamos van apareciendo los detalles adicionales. Compararía esta experiencia como leer un mensaje escrito en unos pañuelos desechables de una caja de Kleenex. En el primer pañuelo está una palabra que debo leer. Luego retiro ese pañuelo y leo lo que dice el segundo. No se puede leer ni entender lo escrito en el tercero si no se ha leído y retirado los otros dos. De igual manera se comienza a comunicar el primer mensaje e inmediatamente se va completando en la medida en que lo vamos transmitiendo. Cómo reconocer la autenticidad de una palabra de conocimiento solamente por los resultados. Los testimonios son el termómetro que determina si la palabra venía del Señor o no. Ciertos ministerios no producirán frutos si no van acompañados del testimonio. Así, por ejemplo, si se anuncian curaciones con palabras de conocimiento, pero no se certificaron con testimonios, resultaría algo muy dudoso y hasta daría origen a críticas en lugar de alabanzas al Señor. En el mes de noviembre de 1982 prediqué una serie de retiros en la Polinesia francesa. Se preparó una misa por los enfermos en los terrenos del arzobispado de Tahiri. Esta noche había más de 5,000 personas en la explanada, cobijadas por un cielo lleno de estrellas que me hacía recordar la promesa de Dios a Abraham. Después de la comunión dirigí la oración por los enfermos. Toda aquella multitud oraba en lenguas. Era un momento lleno de fervor y de fe. Mientras cantábamos en el Espíritu, comenzaron a venirnos palabras de conocimiento. Así es, la palabra de conocimiento. Durante la oración en lenguas se facilitan mucho estos mensajes, ya que el canal de nuestra mente está vacío y más disponible para recibir la palabra del Señor. Entre las palabras había una que me sorprendió por su precisión. La transmití tal como me llegó. Aquí hay una persona que viene a misa por primera vez desde muy lejos, sufre de la columna vertebral a la altura de la cuarta vértebra. Su dolor le ha sido causado por la caída de un coco de agua. En este momento te invade un calor muy intenso en la espalda. El Señor te está sanando. Pronto tú darás testimonio de la sanación completa. Al día siguiente teníamos otra celebración eucarística. La multitud ya había crecido más. Vivimos una experiencia inolvidable del poder y de la misericordia de Dios. Antes de terminar, aprovechamos para pedir testimonios de personas sanadas al día anterior. Escuchamos cosas preciosas. Entre los muchachos había el de una señora que dijo: yo soy protestante de nacimiento, nunca había asistido a una misa católica hasta el día de ayer. He sufrido mucho de mi columna vertebral y sabiendo que el Señor había sanado a muchos enfermos, el día de anteayer me dejé convencer por una amiga y vine anoche para pedir a Dios mi sanación, a pesar de que vivo muy lejos de aquí. Cuando el sacerdote anunciaba que una persona enferma de la columna vertebral se estaba sanando, yo sentía un calor muy intenso que invadía mi espalda. Luego agregó que el dolor se localizaba a la altura de la cuarta vértebra. Era exactamente mi caso, pero lo que más me sorprendió fue cuando afirmó que el Señor que el mal se debía a un golpe de un coco en la espalda. Hace 1 año y medio yo estaba vendiendo cocos
a los turistas mientras los tiraba de la palma con un palo. Uno de ellos me golpeó la espalda, lastimándome la cuarta vértebra. Como yo estaba embarazada en aquel momento, no pude ser operada. El médico prefirió esperar a que naciera la criatura antes de operarme, pero después de nacer el bebé ya era demasiado tarde. El médico me dijo que no sabía bien cómo hacer esa operación, pues la vértebra se había soldado. Yo tenía mucho malestar, en particular por la noche, para poder encontrar una postura cómoda para dormir. Anoche, cuando sentí ese calor y ese temblor, lloré mucho, sentí una gran presencia del Señor en mí. Llegando a mi casa, me di cuenta que estaba perfectamente sana. No tengo ningún dolor en la columna vertebral y, y le quiero dar gracias al Señor públicamente. Cuando esta señora dio su testimonio, todos alababan al Señor y la fe en la presencia de Jesús resucitado creció más en la comunidad cristiana. Yo también le di gracias al Señor porque los detalles eran todos exactos, lo cual me ayuda a crecer más en la palabra de conocimiento como palabra que nos viene del Espíritu y no de alguna sensación física por ser conocimiento psicológico, pues los detalles son demasiados exactos para ser fruto de la imaginación. En este caso pude verificar en el cassette grabado cómo todos los detalles coincidían. Lo mismo le había pasado a la samaritana en el pozo de Jacob, cuando Jesús le reveló a través de unas palabras de conocimiento: bien, has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La samaritana, después de su coloquio con Cristo, salió corriendo a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? Juan 4:17. Así como a través de una palabra de conocimiento se convirtió el pueblo de Samaria, así también a través de estas palabras de conocimiento se edifican las comunidades, crece la fe y se alaba a Dios. Un día el cardenal Suenens me pedía escribir un artículo para explicar cómo nos llega a la mente las palabras de conocimiento. Le contesté: Eminencia, yo no sé bien cómo explicar este carisma. Sería tan difícil como si usted me pidiera hacerle un artículo sobre nos llega una distracción a la mente. En el verano de 1982 me pidieron grabar 9 programas de televisión sobre la renovación carismática en la emisora de CHOT en Ottawa. Todos esos programas de media hora, cada uno, se grabaron en videotape para ser transmitidos al final del otoño siguiente. Durante la oración por los enfermos en el último programa, me vinieron ciertas palabras de conocimiento anunciando las curaciones que el Señor estaba realizando. Dije: en este momento hay un hombre que está solo en un hospital, está enfermo en la espalda, pero el Señor lo está sanando. Él está sintiendo un calor que invade su espalda, puede levantarse y caminar. Al regresar a casa caí en la cuenta de que el programa no estaba pasando directamente al aire, sino que sería transmitido varios meses después. Estaba un poco perplejo e incluso pensé: tal vez este hombre todavía ni siquiera entra al hospital y yo ya lo di de alta en el nombre del Señor Jesús. Solo me reí del buen humor de nuestro Dios. A fines de enero recibí una carta de B.G., quien había tenido un delicado problema moral. La carta decía así: a causa de una enfermedad dejé de trabajar, teniendo 2 vértebras de la espalda desplazadas. El tiempo, los ejercicios y la terapia no sirvieron para nada. En diciembre me sometí a una intervención quirúrgica que duró 4 horas para volver a tener movimiento en mis piernas.
derecha. El día de mi operación, 9 de diciembre, se rasgó mi corazón por una prueba terrible sobre mí y mi familia. El 8 de diciembre estaba en el hospital, débil físico y moralmente. Mi fe parecía muerta. A las 6:25 p.m. prendí el televisor y terminaba el programa Amor sin Fronteras, donde usted decía: en estos momentos hay un hombre solo en su cuarto de hospital. Sufre de la espalda y en el momento Jesús lo comienza a curar. Él siente a Jesús en su cuerpo y más tarde testificará su curación. Allí se acabó el programa. No hubo tiempo ni para el corto o el canto final. Yo estaba hecho un mar de lágrimas, profundamente impresionado sobre cómo Jesús podía unirse a un corazón herido, frustrado y tan cerrado. Mas no es por estos corazones que Él murió. Hoy, en un mes más tarde, le cuento mi curación. Progresa maravillosamente. Por primera vez en mí conozco la paz del perdón sin condiciones. De la misma forma que en Tahiti se verificaban todos los detalles, lo único especial es que el Señor me había dado en junio el anuncio de una curación que iban afectándose, que iba a efectuarse el 18 de diciembre siguiente, con un mes de anticipación. Y yo había dicho: en estos momentos, pero en esos momentos aún no pasaba. A través de este testimonio he aprendido algo muy importante. El Señor no está limitado por el tiempo. Él podía dar una palabra que anunciaba lo que sucedería después, diciendo: en este momento. De allí concluyo que Dios no tiene ni reloj ni calendario. Él es el eterno presente. Y en el siguiente video vamos a hablar de la curación. Así es de que si te está gustando este libro, suscríbete, dale like y comenta acerca del video. Y también comparte con otras personas, porque Jesús está vivo y Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y el del futuro, porque en Él no hay tiempo. Bueno, gracias, mil bendiciones para ti y para tu hermosa familia. Por favor, ora por mí, por mi familia, que bien que lo necesitamos.